quiero hacer una reflexión personal. Las universidades, en sus orígenes, fueron concebidas como lugares de libre pensamiento, debate y crecimiento intelectual. Desde la antigua Grecia, donde Sócrates discutía ideas con sus discípulos sin temor a represalias, hasta las universidades medievales, que fueron centros de estudio y discusión filosófica. El propósito fundamental de estas instituciones siempre fue permitir el libre intercambio de ideas, aunque éstas fueran incómodas o polémicas. Sócrates, el gran filósofo griego, es un ejemplo claro de lo que significa un entorno académico realmente libre. Su método de diálogo y cuestionamiento, conocido como la mayéutica, consistía en hacer preguntas incisivas para provocar el pensamiento crítico y desafiar las creencias establecidas. Sócrates no temía poner en duda las ideas más firmemente aceptadas, incluso si ello le traía enemigos poderosos. Su libertad para cuestionar, sin importar lo controvertido que fuera el tema, es un modelo de lo que las universidades deberían representar hoy en día. Es interesante pensar en lo que significa realmente la palabra universidad. Proviene del latín universitas, que se traduce como comunidad o totalidad. Este término está asociado a la idea de un lugar donde se investigan y se enseñan las disciplinas fundamentales del conocimiento humano, sin límites impuestos por ideologías o por el miedo a ofender. La universidad entonces no es solo un espacio educativo, sino un centro de intercambio de ideas y un refugio para la curiosidad intelectual. Pero hoy nos encontramos en un mundo donde el discurso libre está siendo suplantado por una especie de dogmatismo ideológico. Las universidades se han convertido en espacios donde se busca reforzar ciertas narrativas en lugar de permitir un verdadero debate. Y lo peor es que aquellos que se atreven a cuestionar esa narrativa son tildados de problemáticos, insensibles o incluso racistas, sin que se les ofrezca la oportunidad de argumentar su postura. Uno de los casos más emblemáticos de esta censura fue lo que ocurrió en Yale con los profesores Nicholas y Erika Christakis, una pareja de académicos que se vio envuelta en una gran controversia debido a un simple comentario sobre los disfraces de Halloween. En 2015, la universidad envió un correo electrónico a sus estudiantes recomendándoles que tuvieran en cuenta los posibles efectos ofensivos de los disfraces. En respuesta, Erika Christakis, profesora de la universidad, escribió una carta abierta diciendo que los estudiantes deberían ser capaces de elegir sus disfraces por sí mismos, sin que la universidad interfiriera. Este comentario, aparentemente inocente, desató una ola de indignación entre los estudiantes que consideraron que la profesora estaba minimizando el racismo y las sensibilidades de los demás. Nicholas Christakis, quien era profesor y director de la residencia de los estudiantes, también se vio involucrado cuando intentó defender a su esposa y se le acusó de no escuchar a los estudiantes. Los protestantes exigieron su renuncia y lo que siguió fue un ataque sistemático tanto a los Christakis como a la libertad de expresión en Yale. Lo impactante de este caso es que los Christakis no estaban defendiendo ningún comportamiento ofensivo, sino simplemente cuestionando si la universidad debería ser el árbitro de lo que es o no aceptable. En un entorno académico, esto debería ser algo completamente válido. Sin embargo, este incidente refleja cómo hoy en día se están configurando las universidades como lugares donde los debates sobre libertad, expresión y diversidad se están viendo reemplazados por una cultura de censura. Si la universidad ya no es un lugar para el libre intercambio de ideas, ¿qué nos queda? Es imposible abordar estos casos sin preguntarnos, ¿por qué los jóvenes de hoy en día reaccionan de esta manera? ¿Por qué un simple comentario sobre un disfraz puede desencadenar una crisis de indignación? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones que hace que casos como el de Bret Weinstein o los Christakis se repitan con más frecuencia? Aquí es donde entra el análisis sociológico y psicológico. Sociológicamente, las generaciones más jóvenes han crecido en un ambiente donde los ideales de tolerancia y la diversidad han sido promovidos a tal punto que muchos de estos valores se han convertido en nuevas formas de dogma. En lugar de fomentar el cuestionamiento y la reflexión crítica, se ha llegado a un punto donde la sensibilidad extrema se ha convertido en el estándar de lo que es socialmente aceptable. Este fenómeno se ve intensificado por las redes sociales, donde los jóvenes pueden expresarse rápidamente y de manera anónima, sin la necesidad de argumentar y donde el ataque al otro es más efectivo que el diálogo constructivo. Esta cultura de cancelación se alimenta del miedo al rechazo social, que se ha amplificado en plataformas como Twitter,
Instagram o TikTok. Desde un punto de vista psicológico, este comportamiento está relacionado con varios factores. En primer lugar, estamos viendo el surgimiento de lo que algunos psicólogos llaman cultura de la ofensa, un ambiente en el que las personas se sienten constantemente atacadas o vulnerables. En lugar de lidiar con el conflicto de manera racional, muchos prefieren rechazar cualquier idea que no se alinee con su visión del mundo. Este fenómeno no es exclusivo de los estudiantes universitarios, está relacionado con una tendencia más amplia hacia el individualismo exacerbado, donde cada persona ve su identidad como algo único y no negociable. Este ambiente de polarización también puede estar relacionado con lo que los sociólogos llaman identidad tribal. La idea de la tribu ya no se limita a grupos pequeños como una familia o comunidad local, sino que ahora se amplía a las redes sociales, donde se crea una tribu ideológica. En esta tribu, la lealtad a los valores del grupo se vuelve más importante que la flexibilidad mental o la apertura a nuevas ideas. Si alguien se aparta de esta tribu, incluso de manera mínima, puede ser castigado socialmente. Este fenómeno también puede explicarse en parte por lo que los psicólogos describen como la ideología del victimismo, un patrón de pensamiento que ha ganado terreno en la sociedad moderna. Los jóvenes a menudo se sienten empoderados por su victimización, es decir, por creer que son oprimidos de alguna forma. En este contexto, cualquier postura que no respalde sus experiencias puede ser vista como un ataque a su identidad, lo que genera reacciones emocionales intensas y a menudo desproporcionadas. Finalmente, si miramos las universidades en este contexto, estas se han convertido en un reflejo de los problemas más amplios de la sociedad. Las universidades, que alguna vez fueron el último bastión de la libertad de expresión y el pensamiento crítico, hoy en día se han visto atrapadas en un ambiente donde prevalece la cultura de la corrección política y la intolerancia en las opiniones contrarias. Este fenómeno no solo ocurre en las universidades de Estados Unidos, sino que se está expandiendo a nivel global. La falta de espacios para el debate abierto está afectando la capacidad de las futuras generaciones para pensar de manera autónoma y madura. Lo más preocupante de este fenómeno es que la censura a la libertad de expresión en las universidades no se queda dentro de sus muros. Lo que pasa dentro de estas instituciones se refleja en la sociedad en general. Las ideas y opiniones que se rechazan dentro de las universidades se trasladan a la política, a la cultura y en última instancia a la vida diaria. Si seguimos permitiendo que la intolerancia a las ideas se imponga en estos espacios de conocimiento, el daño no solo será a la academia, sino a la capacidad de pensar libremente como sociedad. Las universidades son la cantera de las ideas que moldean el futuro, y si estas ideas son filtradas por ideologías rígidas, el futuro de todos está en riesgo. El caso de Bret Weinstein es solo un ejemplo de cómo la libertad de expresión en las universidades y en otras áreas de la vida común está siendo amenazada por la intolerancia. Y esto no es solo un problema académico, es un problema que afecta a todos. La libertad de pensar, de cuestionar y de debatir debe ser defendida, no solo por el bien de los académicos, sino por el bien de toda la sociedad. Si te interesa que haga un video más profundo sobre el caso de Nicholas y Erika Christakis o sobre cómo la libertad de expresión se está viendo amenazada en los ámbitos de la vida diaria, déjalo en los comentarios. Sigamos reflexionando juntos sobre cómo podemos proteger lo que realmente importa a nuestra sociedad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!